Bueno, nos metemos con Cuba, habíamos dicho de hablar un poco lo que está pasando en la isla con las amenazas de Estados Unidos, pero hay que dar una vueltita para contextualizar un poco parado en lo que hablábamos ayer de lo que sucede en Estados Unidos mismo, con esta crisis, esta fractura interna que hay, que claro, siendo Estados Unidos el país más poderoso del mundo, tiene consecuencias en todos lados. No es lo mismo que a Namibia o que a Pakistán o que a Sudáfrica se le ocurra hacer una política internacional y tiene impacto, ¿no? Estados Unidos la hace y tiene impacto en muchos lados. ¿Por qué digo esto? Porque Estados Unidos, lo que planteamos muchas veces, es que está en un periodo de retroceso a nivel mundial, pero que se despliega mucho en América Latina, sobre todo para cerrar, consolidar lo que ellos llaman el hemisferio occidental. Controlarlo para ellos y controlar también muchos pasos fronterizos o puntos neurálgicos del planeta, por eso Groenlandia y por eso Canadá, por el tema del Ártico, por eso el interés en Ushuaia en el canal de Beagle por el tema del paso del sur, los canales o los estrechos que hay en Medio Oriente donde pasa mucho petróleo. Y ahí entra un poco el Caribe como un Mare Nostrum de Estados Unidos, donde es muy importante también la presencia estratégica. Mare Nostrum, dijo Luispa. Bueno, se le dice así el Caribe respecto de lo que es para Estados Unidos, ¿no? Lo que era el Mediterráneo para el Imperio Romano, claro. Ahora, el caso de Cuba no es tanto por un interés estratégico en ese punto, que también lo es, tampoco lo es como fue el caso de Venezuela y el asalto a Venezuela, el secuestro de su presidente, dicho sea de paso, se cumple un mes de la detención de Maduro, cuyo gobierno, ahora presidido por Delcy Rodríguez, insiste y reclama, por supuesto, por su liberación, sino que es un tema más bien simbólico, ¿no? Que de eso quería hablar un poquito sobre Cuba. Estados Unidos se quiere fortalecer en América Latina, teniendo gobiernos muy afines en general, salvo el caso de Colombia, de Brasil y de México, nada menos, porque son países muy grandes. Dicho sea de paso, hubo elecciones en Costa Rica y ganó la derecha también, y sorpresivamente en primera vuelta, es decir, veo un caldo de cultivo para que esta recuperación que pretende hacer Estados Unidos con una visión imperialista de nuestra región tenga campo fértil para crecer. Y en ese cerrar la región, lo de Cuba es, insisto, un tema más simbólico, no es por las riquezas. Cuba tiene sus riquezas, pero no es Venezuela, no es un país que tenga recursos críticos, minerales y otros que a Estados Unidos le interese. La orden ejecutiva, que aquí sería un decreto de necesidad de urgencia, un decreto de emergencia que ha establecido Trump, es ridículo por donde se lo mire. Cuba no representa ninguna amenaza ni para Estados Unidos ni para nadie, pero es el argumento que él da para atacar y para presionar a que los países no le vendan petróleo. Es simbólico porque hace casi 70 años que está esta obsesión de la derecha estadounidense, sobre todo de la gusanera de Miami y de los anticastristas, de terminar con el proceso revolucionario en Cuba. Como dijimos muchas veces, un hombre fuerte del gabinete de Trump es Marco Rubio, él mismo, un hijo de exiliados cubanos, un hombre muy vinculado a organizaciones criminales, de mafias que tienen que ver con los negocios de droga y demás, que tienen también una propensión muy negativa que exista Cuba, un país donde no hay narcotráfico, donde no hay ningún problema como hay otros en la región. Y está esta obsesión de sacarse de encima simbólicamente eso, que para muchos en lo que es Estados Unidos y en la derecha norteamericana sería un gran trofeo, ¿no? Ofrecérselo a Trump. Lo que estamos viendo, para que los que nos siguen en YouTube, es una marcha de las antorchas que hubo en La Habana, muy masiva, donde mucha gente se expresa en forma patriótica y en forma de repudio a lo que está haciendo Trump. Y como digo, lo que está haciendo Trump es, con esa orden ejecutiva, es intentar castigar a que los países que le vendían o que le venden petróleo a Cuba, particularmente Venezuela, también México y otros, no logren abastecer a una isla que ya tiene problemas muy serios económicamente. Estaba leyendo, por ejemplo, las cifras del turismo en Cuba, cayeron mucho lamentablemente, salvo el periodo de pandemia. El turismo, que es una fuente de ingresos genuina y muy buena para Cuba, se ha derrumbado con esta crisis que produce faltante de energía, colapso de la luz en muchos periodos del año y demás. Y entonces tiene pocos recursos Cuba ahora para sobrevivir, y entonces Estados Unidos aprovecha y aprieta más el bloqueo que ya le viene haciendo hace muchos años. No hubo tantas expresiones de solidaridad, excepto retóricas de parte de China, de parte de Rusia. Quizás México es el país que está ayudando más. México hoy es el país que más le vende petróleo a Cuba.
Dijo Trump mintiendo como Caputo y como hacen todos ellos, que habló con Claudia Sheinbaum y ella aceptó las condiciones de no venderle petróleo. Sheinbaum dijo que le van a vender petróleo. Eso no es cierto. No es cierto porque le está vendiendo. Porque hay una pregunta también respecto, por supuesto, de Lula y de Petro, pero de Sheinbaum en particular sobre el rol que va a tener en este momento Estados Unidos y la región, ¿no? Bueno, Sheinbaum está propiciando ayuda humanitaria y también vendiendo petróleo con algunas dificultades. Hay que ver qué pasa con Venezuela, con esta negociación que hay con Estados Unidos y puede seguir proveyendo de petróleo a Cuba. Y después hay también, según Trump, un diálogo abierto con las autoridades de Cuba, con el gobierno de Díaz-Canel, que el gobierno de Díaz-Canel niega. El gobierno de Díaz-Canel dijo que no hay un diálogo bilateral de ningún tipo, más allá que pueda haber contactos a nivel técnico, que siempre los hay. En cualquier enemigo siempre hay una vía diplomática indirecta que funciona, entre Cuba y Estados Unidos también la hay, pero no hay de ninguna manera diálogo bilateral, como sí dijo Trump, también fanfarroneando, diciendo que él ya estaba en contacto con los altos mandos cubanos, negociando y demás. Eso, según Cuba, no existe, ¿no? Cuba en todo caso, lo que dijo Díaz-Canel es que si llegase a haber un diálogo, tiene que ser sobre la base del respeto mutuo y del respeto de la soberanía. Esa es un poco la cuestión. Hay un intento de ahogo, como le quisieron hacer a Venezuela, pero insisto, en el caso de Cuba es simbólico y sería, bueno, no solo sería muy penoso para América Latina que sucediera un episodio traumático en Cuba, sino un trofeo muy grande para Trump. Cuba no es Venezuela, hay que ver qué pasa. Estados Unidos tiene esta idea siempre de golpear y después de negociar. No hay un clima de acoso militar como lo hubo en Venezuela antes de fin de año, que después se concretó el 3 de enero, eso no existe todavía. Estamos pendientes de esa situación, insisto, en un contexto latinoamericano donde todo se está inclinando mucho a la derecha. Un elemento, Néstor, que no tenemos por qué desconocer, además, es el voto en las Naciones Unidas año tras año en contra del bloqueo a Cuba. Es prácticamente unánime, salvo Estados Unidos, Israel y ahora Argentina y alguno más que cada tanto se suma. Todos esos países que año tras año votan en contra del bloqueo a Cuba, porque lo que estamos hablando es de un bloqueo recargado en principio. Sí, subirle los aranceles, la medida es subirle los aranceles más, 50% creo, a aquel país que le venda petróleo a Cuba. Esos países ya hicieron un diagnóstico de este tipo de políticas y se manifiestan en contra. Ahora también deberían estar diciendo algo al respecto y la verdad que la mayoría se mantiene callado. Sí. El tema es ver cómo logra Cuba, que ya tiene mucha gimnasia al respecto, vulnerar, pasar por encima de esta decisión totalmente unilateral e injusta de Trump para proveerse de lo que necesita para reactivar su economía. Me tomo de lo que dice Luispa y vos antes sobre las solidaridades internacionales. La gran esperanza de los países que hoy están siendo sometidos de esta manera por Trump es el pueblo estadounidense. Yo creo que, mi opinión, mi hipótesis es que la fractura interna de Estados Unidos, que no va a hacer colapsar Estados Unidos ni mañana ni pasado, es lo que va a motivar un cambio de escenario, porque no hay forma de que desde el exterior se tuerza la voluntad de lo que está haciendo Trump, desesperado por sus derrotas electorales, porque no le está funcionando bien la cuestión económica interna, pues está dispuesto a romper todo. En escala menor es lo que está haciendo Milei en la Argentina. Entonces, si eso no se resuelve internamente en Estados Unidos, yo creo que esa es la posibilidad que tiene nuestra región y el mundo en general para tener un escenario más pacífico. Gracias, Néstor. De nada.